nuestro tutorial relacionado con examen de TOEIC. No olvides nuestro sitio web aeclases.com. Bien, perfecto. Entonces vamos a hablar del tema de TOEIC relacionado con la parte de completar los espacios en blanco, y el siguiente video trabajará sobre reconocimiento de errores. Agradecemos a la página youban.com por su ayuda con estos exámenes. Ok, entonces empecemos. Primer punto dice, acordémonos que tenemos que leer primero las respuestas y luego ir al texto. Entonces, filling, fail, fallen, file. Entonces, filling ya sabemos que es llenar, y hay unos phrasal verbs relacionados con fill. Fill up, llenar hasta el tope con líquido. Fill in, llenar un espacio en blanco. Y fill out, llenar un formato. Y en sí el verbo fill, que es llenar. Bien, perfecto. Entonces acá dice, cuando necesite suministros, una solicitud con el gerente de oficina. Entonces, habíamos hablado antes que when significa para pasado simple la expresión que va relacionada. En este caso no aplicaría puesto que hay una coma y hay una solicitud, el cual es llenar. Entonces, llenando no aplicaría porque tiene ing. Llenó, perdón, cayó no aplicaría, cayendo tampoco. Por tal motivo la D sería la respuesta, que es archivar. O hacer la solicitud mediante un formato. Bien, vamos al punto 2. Entonces la respuesta es la D. The bell captain suggested that more porters. Entonces veamos las respuestas. Son, tienen, ser, hacer. Entonces el capitán, bell captain es la persona que maneja la recepción en un hotel, y necesitamos más porteros para ser contratados. Acá paréntesis de nuevo. Acordémonos que hired es contratado y fired despedido. Bueno. Bien, entonces sugirió que más porteros son contratados, tener contratados, ser contratados, hacer contratados. Entonces sugirió más porteros, ser contratados. La respuesta sería la C, y la traducción para que nos quede más clara es: The bell captain sugirió que más porteros sean contratados. Ok. Vamos al punto 3. Entonces, the last train to Hamburg, el último tren, podría darnos una idea de pasado, pero vemos que en las alternativas no hay nada en pasado. Por tal motivo podemos pensar que es un futuro o un presente. Buscamos acá en nuestras conjugaciones y la solución gramatical sería la B. La razón es porque es el tren, tercera persona, lleva la S. Esa es la solución como tal. Punto 4. Entonces, as, by, to, from. Preposiciones. Siempre van a aparecer preposiciones en esta prueba. The vice president will be seated chairman at the banquet. Entonces el vicepresidente será sentado. Chairman, acordemos que es el jefe máximo al lado en el banquete. Bien, entonces en este caso de no aplicaría to. By, muy probable. As, como.
Entonces, por descarte sería by, que significa al lado de, o también significa mediante. Entonces, aclarando aquí ese puntico, la preposición by es al lado o mediante. Siempre que hablemos de medio de transporte, I came here by bus. Es la mejor preposición. La segunda alternativa, on. Acordemos que todos los medios de transporte son on, a excepción de carro, taxi, que sería in. She got here by taxi. Entonces, la otra manera de llegar a algún lugar es get here, got here. Pero en sí, la preposición by es el medio para obtener algo o también significa al lado. Ok. Entonces sigamos acá con este punto. Vamos con el numeral 5. Dice, the work was working, workable, y tenemos también worked. Entonces, acá dice, el gerente tiene a su personal last weekend. Entonces, trabajado no aplica, workable, trabajable, recordemos que able, sufijos y prefijos, da el sonido able to, was working, or to work. Entonces, tuvo su personal, estuvo trabajando. La respuesta sería la A. El gerente hizo que su personal trabajara o para trabajar la semana pasada. Listo. Punto 6. Ascender, incrementar, escalar, aumentar. Entonces, dice, the newspaper expects circulation next year. Entonces, el periódico espera su circulación para incrementar el próximo año. Entonces, raise es aumentar, más que todo se utiliza para tasas, porcentaje, llamémoslo de esa manera. Escalate, no, a nivel de economía. Ascender es cambiar de altitud. Increase, este sería más en cuanto al número, entonces la respuesta sería la B. Punto 7. Going, are going, go, is going. The head operations to the management convention. Entonces la cabeza de operaciones a la convención administrativa. Entonces en este contexto head es solo uno, por tal motivo are going no funciona. Going le falta el verbo to be, is, am, are. Go le falta la es porque estamos hablando de una sola persona. La respuesta es la D, is going. Ok, siguiente punto. Dice limits, to limit, limiting y limit. Entonces en ese caso, las reducciones en el presupuesto, no olvidar budget, presupuesto, requiere que nosotros, nuestros costos para viajes internacionales. Entonces, como está el verbo requiere y no es gerundio, la respuesta sería to. No olvidar que dos verbos van conectados con el infinitive to. She wants to play. En cualquier tiempo. He started to learn. Entonces acá está conectado con el to. Hay una cosa que llaman los gerundios, que es un verbo seguido por el ing. Entonces de esta manera, look forward to, que ya sabemos que significa en espera, el siguiente verbo tiene que tener ing. Keep tiene que tener ing. Stop tiene que tener ing el siguiente verbo. Quit tiene que tener ing el siguiente verbo. El famoso enjoy. Ok, el famoso start. Begin. Ok. Entonces todos estos que estamos mencionando acá manejan el ing. Le damos acá. ing.
No importa el tiempo que esté conjugado, el siguiente verbo debe tener ing. Ok. Estos son como los más comunes gerundios que vamos a ver. Ok, entonces sigamos con el punto 9 que dice confusing, confused, confused con D y confuses. De nuevo, las terminaciones ed, el li, el able o able, como lo escribimos. Entonces tengamos en cuenta el ed, el li, que sabemos que es mente. De igual manera el able, manageable, manejable, manipulable. Y el ed sabemos que da el sonido a oído. Estos son los más comunes entre sufijos y prefijos que vamos a encontrar. Entonces acá en este punto tenemos el be. Entonces dice, the ticket holders, las personas que tienen los tiquetes, pueden estar acerca del cambio en la fecha. Entonces pueden estar confundidos. Generalmente cuando vemos un be, el siguiente verbo es con ed. Por lo tanto la respuesta es C, confused. Ok. Último punto, creative, most creative, more creative, the most creative. Comparativos superlativos. Entonces recordemos acá rápidamente. Entonces para un comparativo existen dos situaciones. Si el adjetivo es corto o es largo. Entonces queda de esta manera. Comparativo y superlatives. Bueno, entonces el criterio para comparativo, dos cosas. Y para superlativo, una versus un grupo. Entonces acá, esta parte, cuando un adjetivo es corto, ponemos de corto como long, short, tall, fast, slow. Entonces vamos a usar en el adjetivo er, than. Cuando el adjetivo es corto en superlativo, usamos el the y el est, que significa el más o lo más. Siguiente paso, cuando un adjetivo es largo. Entonces acá en el adjetivo largo estamos hablando de expensive, intelligent, interesting, amazing, etcétera, etcétera. En este orden de ideas solamente agregamos el more than. Y si es superlativo, the most. Y finalmente recordemos que tenemos unos casos especiales. Cuando hablemos de tan como, vamos a usar as versus as y no cambia el adjetivo. La razón es que estamos hablando de igualdad de condiciones. She is as fast as me. Adicionalmente, cuando hablemos de como para algo irreal, vamos a usar like. He dances like Michael Jackson. Y como real, vamos a usar as. Generalmente para la descripción de un trabajo. I work as a manager. Siempre que escribamos un trabajo tiene que ir el artículo a o an. Tengamos en cuenta ese detalle. Ok, para concluir este punto, tenemos unos adjetivos irregulares para comparativo y superlativo. Entonces, comparative, superlative. Acá en comparative, good, recordemos que el superlativo es better, el comparativo es better, perdón, y el superlativo es best. Para bad, el comparativo es worse y el superlativo the worst. Para little, que es poco, el comparativo es less, que es menos que, y
the list or list. Por lo menos o lo menos. Generalmente va de esta manera, at least, por lo menos. Para far, que es lejos, vamos a usar farther o con u. De esta manera. Y de igual manera usamos farthest or furthest. De esta forma. Correcto. Finalmente, si vamos a ver el much, el comparativo es more y el superlativo es must. Bien, este es el resumen de comparativos y superlativos para este último punto. Entonces, al ver acá el último punto, nuestra respuesta, como estamos hablando de Miss Mosley, la señorita Mosley, sería un superlativo porque no hay nadie más. Entonces nos concentramos en la B o en la D. Obviamente falta el artículo the, la solución sería D. Bien, entonces les agradecemos mucho por este tutorial. Active English Classes, Bogotá, Colombia. Buen día, gracias.